dos fuerzas, de dos cuerpos a través de la fuerza que ejerce su masa, sometidos a una fuerza de gravedad, que es la ley de Newton, donde la fuerza va a ser igual a una constante de gravedad por el producto de la masa de ambos cuerpos y la distancia al cuadrado que los separa. Entonces, lo único que hace la mecánica espacial es llevar de alguna forma esa ley, pero a un campo un poco más amplio. Y que obviamente varía, porque si nosotros estuviéramos estudiando esto dentro de un mismo ambiente, la constante de gravedad va a ser la misma independientemente del punto en el que nos movamos dentro de nosotros, ¿no? Pero eso llega a variar dependiendo ya si lo llevamos a otro tipo de cuerpos con una masa y una gravedad diferente que ejerce sobre ellos mismos. Entonces, el cuerpo que va a ejercer mayor gravedad, sobre todo hasta el momento que tenemos conocido cerca de nosotros, va a ser Júpiter. Y eso pues, es entendible, dado que es el planeta con mayor masa. Entonces, a mayor masa, mayor gravedad y mayor capacidad de atracción para atraer otros cuerpos. Lo segundo que quiero explicarles para que tengan una idea, seguramente ya lo han visto con el ingeniero. ¿Ya han avanzado esta parte con el ingeniero? Ok, entonces lo vamos a hacer un poco más despacio. Pero, ¿ya les ha dado fecha de examen? Creo que recién terminamos el tema 4. Porque a los de fluidos le va a dar este lunes, a los de, perdón, hidráulica es lunes, 24 de fluidos y ustedes ya estarían entre ese rango. Entonces, vamos bien todavía. Yo creo que van a dar después de fluido, posiblemente después de 24, entonces este paso. Nos da para dar una De, clase más, hacer de de aquí a un... 2 semanas, Auxi, disculpe más o menos. Esta es la próxima, ¿no? La que viene. Mira, si 24 queda para de esta semana a la próxima, para ustedes posiblemente un 25. Si me dicen que todavía han terminado recién el tema 4, va a tomar todo esto vibraciones, 25 o 30. Pero de esta semana no pasa. Ya, Auxi, gracias. Ya. Pero vamos bien, eso es muy bueno. Si no, no, porque él sigue avanzando y si nosotros nos retrasamos, va a ser muy difícil igualarlo. Entonces, quiero que sepan que esto no es más que una proyección de la trayectoria que va a tener un cuerpo cuando está afectado por la gravedad de otro mucho más masivo. Esto se conoce como la excentricidad cónica, lo van a ver más a detalle con él. Él hace la deducción, nosotros nos vamos a concentrar en lo que es en la resolución del planteamiento del ejercicio, pero una vez, le van a entender más cuando realicemos el ejercicio que cuando se lo explique en teoría. Lo único que nos dice la excentricidad cónica de la trayectoria que está afectada por un cuerpo de masa masivo es que si esa excentricidad llega a ser cero, pues su movimiento va a ser comparecido ni siquiera al de un satélite. No existe una trayectoria de circunferencia perfecta alrededor de un cuerpo. Ni siquiera los planetas giran una perfecta trayectoria circunferencial. Más que todo es elipse, que es una aproximación entre el 0 y 1. Ese sí es un movimiento usualmente visto cuando se lanza satélite, el movimiento del planeta alrededor de un cuerpo. Luego está la parábola. La parábola, aquí vamos a coger otro plano. La parábola va a ser 1 igual a 1. Va a ser prácticamente similar al de un asteroide, un cometa o un meteorito que pasa cerca, pero no entra dentro del campo gravitacional, pero sí se ve afectado debido a que pasa por este cuerpo. Así que de alguna forma dobla su trayectoria, pero eso solamente sería una trayectoria parabólica. Y ya pues una hipérbola es algo que viene un poco más abierto,
pero llega a coincidir en el punto de atracción que el de la parábola, pero con una trayectoria un poco más amplia, pero que no llega a entrar dentro de su campo de acción como para que quede girando alrededor del cuerpo. Sí se ve afectado, pero todavía no la fuerza de atracción no es tan grande como para que lo mantenga girando, solamente lo dobla un poco. Esos son los tipos de movimientos de trayectoria que puede tener un cuerpo cuando está sometido a una fuerza de atracción externa. Una vez explicado esto, nos vamos a ir a lo siguiente. Nos vamos a ir a este ejercicio. Este es un ejercicio más completo. ¿Por qué? Porque la verdad aquí no es tanto análisis algebraico, sino más que todo parte de la deducción de la fórmula que les mandé. Posiblemente cuando esté avanzando ya les va a mandar el PDF de su apunte de mecánica espacial, porque no está en el libro. Él lo manda aparte y hasta ahorita no lo han actualizado. Entonces este va a ser uno más completo, donde van a partir de la ecuación y van a empezar a desarrollar todo y solamente al final van a reemplazar datos. Entonces lo vamos a leer. Mientras una nave espacial se aproxima al planeta de Júpiter, libera una sonda que debe entrar a la atmósfera del planeta en el punto E. O sea, en este punto él tiene que entrar a su campo de acción. A una altitud de 450 kilómetros sobre la superficie de Júpiter. O sea que esta distancia B, cuando la sonda esté en este punto de acción, va a estar a 450 kilómetros. La trayectoria de la sonda es una hipérbole de excentricidad. Cuando vean excentricidad, siempre va a ser el grado, o sea, de la trayectoria, a lo que nos estamos refiriendo. Y si este es de 1.031, simplemente con un análisis se van rapidito. En el caso de que en el examen les dijera, que aparte de que hagan el ejercicio, les diga qué tipo de trayectoria está ejerciendo. Pues solamente se van acá, está entre 0 y 1, va a ser pues una elipse. No, sí, no, es mayor a 1, va a ser una hipérbola. Entonces nuestro ejercicio nos está planteando lo siguiente. Va a ejercer este tipo de trayectoria antes de entrar al campo de acción de nuestra masa gravitatoria. Ahí ya tienen la primera parte del análisis hecho. Entonces, si se sabe que el radio y la masa de Júpiter son 71.492 por 10 a la 3, obviamente que esto va a estar en kilómetros, y 1.9, esta es la masa, este es el radio de Júpiter, 1.9 por 10 a la 27 kilogramos respectivamente, y que la velocidad en el punto B de la sonda forma un ángulo de 82.9 grados con la dirección OA, es decir, que va hacia acá, ¿no? Determine A, el ángulo A o B, y B, la velocidad B en el punto B de la sonda. En esta primera parte, ya que veo que tenemos tiempo, porque tenemos que hacer ejercicios de vibraciones mecánicas y esos son un poco más largos, no es tanto, pero sí nos va a tomar tiempo. Vamos a hacer esta primera parte del análisis y la próxima clase, cuando hagamos los ejercicios combinatorios de los teoremas, vamos a terminar de concluir Bueno, un momento solo nos vamos a concentrar en esta parte de acá. Muy bien. Bueno, comencemos entonces, ¿no? Nos pide hallar el RB. Aquí va a ser igual la distancia RB. Fácil. ¿Alguien tiene idea? Va a ser, pues primero que todo vamos a poner el radio, ¿no? De lo que es el radio de Júpiter, que va a ser igual a 7.8 por 10 a la 3 kilómetros, más
Más que yo tengo que hallar toda esta distancia total hasta este punto, pero el ejercicio me da que sobre la superficie de Júpiter, la sonda en ese punto va a tener una altura de 450 kilómetros. Entonces va a ser el radio total de Júpiter más la altura sobre la superficie que tiene la sonda en ese punto B. ¿Cuánto le sale esto, por favor? Sale 71.250 kilómetros. Entonces ya tenemos la distancia en el punto B. ¿Qué nos pide? Esta es la fórmula que ya está ahí deducida de mecánica espacial cuando se trata de la trayectoria de un proyectil. Entonces lo único que tienen que hacer es ponerla aquí directo. En un ejercicio no se pide tanto la deducción, sino que tengan el concepto claro, y si tienen el concepto claro ya solamente ponen directo la fórmula que saben. Entonces, primero que todo vamos a analizar para el punto A. O sea, para este punto de acá, cuando ya está la sonda en la superficie. Nosotros sabemos que para el punto A, pues va a tener cuando ya está sobre la línea, el eje de superficie del planeta, va a tener un coseno de 0, ¿no? Digo, claro, un ángulo de θ igual a 0. Y un ángulo, el coseno, cuando de 0 va a ser igual a 1. Entonces yo voy a tener que la distancia al cuadrado sobre la constante de gravedad de Júpiter más la masa del planeta va a ser igual a la distancia del radio del planeta, entre paréntesis 1 más la excentricidad. Ahora, ¿qué hago? Analizo esto en el punto B. Para el punto B aplico la misma fórmula, esta vez analizando la distancia B y con el ángulo B con respecto a la trayectoria. Primero que todo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar esto. Si se dan cuenta, esto es una constante que no varía ni tanto en el punto A ni como en el punto B. Entonces lo que vamos a hacer es llevar todo a esta parte y esto lo vamos a llevar acá, que va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si A es igual a C, primero que todo, espera, vamos a borrar esto. Vamos a hacer la siguiente forma. Ya. Si en el punto A es igual a una constante, en el punto B es igual a la misma constante, significa que A y B son iguales también, ¿no? Entonces hacemos una igualación entre ambos términos, ya que ambos son iguales a una constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a separar. ¿Qué pasó? Vamos a separar entonces aquí lo que es nuestra incógnita, que es lo que queremos saber, el coseno entre el ángulo B, porque no lo conocemos. Entonces lo que vamos a hacer prácticamente es despejar. Una vez despejado todo, se lleva a esto y lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos. 1, la excentricidad, si no me equivoco, era 1,031, porque era mayor a 1. La distancia A va a ser igual a 7.8 por 10 a la 3. 7.8 por 10 a la menos 3, a la 3, perdón. Y la distancia, ¿cuánto me salió? Es 71.000, que es 71.000
Si lo igualamos a 71.000 por 10 a la 3. 71.000 por 10 a la 3. Esto va a ser la 1 más la excentricidad, que va a ser 1,031 menos 1. Esto le va a salir igual a coseno de beta B. ¿Cuánto le sale esto? ¿Menos? Ok. Menos 0,75. Y ya pasando a despejar el ángulo B, entonces ese es el ángulo, 59, ¿no? Ya tienen aquí un ejercicio, que es un ejercicio que les puede entrar en su examen. Y si se dan cuenta, no está largo, pero solamente tienen que analizarlo un poquito. Y claro, saber la fórmula, ¿no? Y a partir de la fórmula ya van sacando los demás datos. Ahora sí nos vamos a ir. Una Sí. pregunta, disculpa mi ignorancia, no recuerdo bien. ¿Cómo es que se despeja ahí el coseno? Ah, sí, claro, no hay problema, tranquilo. Lo único que vamos a hacer es pasar al otro lado como arcoseno, ¿no? Ah, sí. Y Gracias. eso, y ya pones entre, listo. Bueno, ya. Una vez hecho eso, lo único que vamos a hacer ahora es pasar al tema que es un poquito más complicado y es más largo, pero de este solamente le va a entrar uno. Antes que de irme con esto, quiero dejarles claro unos conceptos. ¿Cuántos minutos quedan? Hay tiempo todavía. Ya. Este es el tema que, te podría decir, no es tan... Los de cinemática, si bien son fáciles, tienen una dificultad de análisis bastante elevada, o sea que tienen que cranear tanto para ya precaucionar todo lo que es geometría, algunos artificios algebraicos y eso. Después, todo lo que es vibraciones y mecánica espacial, más que todo es que ustedes tengan claro los conceptos y las fórmulas. Estos ejercicios, si bien son cortos, pero solamente, no son complejos, pero tienen que saber de dónde sacaran los datos. Entonces, con vibraciones mecánicas solo va a haber tres tipos de vibraciones. Las vibraciones amortiguadas, las vibraciones forzadas y las vibraciones amortiguadas y forzadas. En su ejercicio, difícil que les entre esto porque es muy largo, son muy complejos y sí son de una... Esto posiblemente lo vean más adelante en alguna otra materia cuando tengan que trabajar con piezas. Pero solamente por el momento vamos a hacer ejercicios amortiguados y forzados. Nada más. Esto no, pero esto sí es una pregunta segura de examen. Teórico, no práctico. Acerca de la deducción de cómo pueden hallar la fórmula de una vibración amortiguada y forzada. Sí que traten de tomarle mucha atención en esta parte cuando el ingeniero lo haga. Ya, vamos con vibraciones mecánicas. Primero que todo, la vibración se puede considerar como un movimiento respectivo alrededor de una posición de equilibrio. Oh, qué feo. Ya. Y la posición de equilibrio prácticamente es cuando la fuerza que actúa sobre ese cuerpo llega a cero. Cuando llega a cero significa que el cuerpo ya está completamente en equilibrio, está estático, no se está moviendo, no está vibrando, no está bajo efectos de oscilación. Y ese es el punto de equilibrio de una vibración. Pero es conveniente que nosotros sepamos separar el concepto de lo que es oscilación
oscilación, ay qué feo, y vibración. ¿Alguien sabe cuál es cuál es la diferencia entre una oscilación y una vibración? Bueno, que por las oscilaciones son, primero que todo, o sea, son de amplitudes mucho más amplias. Cuando ustedes analizan el movimiento de, por ejemplo, sé que muchos habrán hecho el experimento de un péndulo para su primer práctico. Las oscilaciones que experimenta ese cuerpo son muy largas con respecto al tiempo. Tienen amplitudes mucho más amplias, o sea, tardan bastante en ir y volver a su mismo punto, hasta que se vaya normalizando. Pero ¿cuál es la diferencia con las vibraciones? Y eso es muy importante porque de las vibraciones se dependen mucho más, tanto problemas como capacidades. Que las vibraciones, a diferencia de las oscilaciones, son así. O sea, una amplitud mucho más pequeña, pero en un tiempo mucho más corto. Y eso puede dar lugar al siguiente problema que ustedes siempre tienen que evitar, tanto en una máquina como en cualquier pieza sólida, porque nosotros vamos a trabajar con pieza sólida. Y este es el peor dolor de cabeza que se les puede presentar en un trabajo, que es, o sea, cuando ustedes llegan a un punto de vibración muy interminente. ¿Alguien sabe qué dibujo es este? ¿Alguien se da una idea? ¿No? Oh, quedan 10 minutos. ¿Les parece si lo cancelo ahorita y les envío un enlace? Sí, está bien. O sí. Ya. Vamos a cancelar esto. Esto es un esquema de lo que es una resonancia. ¿Cuál es la diferencia de una resonancia con una vibración? Que la vibración, por lo general, toma este sentido, ¿cierto? Va vibrando hasta que llega a un punto de equilibrio y se vuelve estático. La vibración no. La vibración es un caso especial muy particular que necesita su análisis propio, que es cuando un cuerpo cuya frecuencia natural del cuerpo, su frecuencia natural, llega a coincidir en igual magnitud y en igual fase con la frecuencia forzada del medio. Y cuando ambas frecuencias llegan a coincidir en ese punto, hacen que el cuerpo vaya vibrando hasta un punto en el que si no existe una fuerza amortiguada o forzada que se oponga a este movimiento, esta vibración se va a elevar con una amplitud hacia el infinito. ¿Y qué pasa si eso se eleva hacia una amplitud hacia el infinito? Pues ningún cuerpo, absolutamente ningún cuerpo, y peor los cuerpos sólidos, van a llegar a aguantar este tipo de magnitud de oscilación. Prácticamente llegan a un punto, o sea, donde el cuerpo no resiste, ni el material aguanta, y prácticamente se destruye. O sea, llega un punto de resonancia en el que el material se desbarata, se rompe. Eh, es un caso muy conocido y el caso que más hacen referencia cuando hablan de resonancia, el ingeniero se lo va a mencionar, es el del puente de Tacoma en London, que fue un puente hecho por ingenieros que en ese momento no tomaron en cuenta la amplitud máxima que el viento podía alcanzar, y un día de eso la amplitud coincidió con la oscilación del puente y pues se derrumbó. Y eso también pasa con piezas mecánicas. Cuando ustedes trabajan, ven que una pieza está vibrando, tiene un punto. Por eso todas las piezas, hasta los autos, las motos, tienen un amortiguador.
porque si no llegan a controlar, esa amplitud puede llegar a formarse una resonancia, y la resonancia, cuando empieza a dar y no hay algo que la llegue a parar, desbarata toda la pieza o la estructura. Entonces traten de evitar siempre este tipo de casos en su trabajo o en cualquier tipo de trabajo que realicen implique vibraciones. Este es el peor caso al que pueden llegar. Nunca lleguen a esto. Bueno, tenemos la velocidad, que son las fórmulas, la aceleración. A va a ser conocido como la amplitud, o sea, la altura máxima de la vibración. Tenemos aquí las frecuencias, que pueden ser frecuencia natural del ambiente o la frecuencia forzada que está haciendo por nosotros. Y a medida que vayamos haciendo, este K es la constante de elasticidad del resorte, ya que estamos trabajando. Generalmente cuando nosotros trabajamos con vibraciones vamos a hacerlo en vista de resorte. Y eso sería lo básico que tenemos que saber ahorita para empezar a hacer vibraciones. Vamos a hacerlo un poquito. Vamos medio, tenemos media hora más. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con este de acá o con este de acá? Ambos son fáciles. Disculpa, si los ejercicios que vas a hacer los vas a mandar igual en PDF, ¿no? Bueno, como PDF, pero te cuento que si bien esta aplicación que es muy bonita, es paga para que yo pueda descargar así en PDF full calidad. Entonces yo le saco screen. O ustedes pueden sacarlo screen, o si alguien la graba, también. No tengo problema, pero yo se los puedo mandar, pero como le digo, solo me deja sacar el screen. No pagué para poder sacarlo en buena calidad. Ya, bueno, gracias. Gracias. Entonces, a ver. Comencemos con este. Pero en todo caso, yo los tengo resueltos así en hojita, pero con otros datos. Entonces, se los voy a mandar ese. Pero el procedimiento es lo mismo, con que tengan en claro, en su cabeza clara la idea, está bien. A ver, aquí tenemos un collarín de 5 kilogramos que descansa. Esta palabra siempre es importante, pero a veces muchos en el examen la dejan pasar. Cuando ustedes vean esta palabra, que descansa, que se para o que empieza a acelerar, eso intuitivamente ustedes tienen que decir, bueno, descansa significa que está con una velocidad inicial igual a 0, con una distancia 0. Está iniciando de un punto de inicio. Y si para, pues ya recorrió una distancia, pero alcanza al final, pues significa que está con una velocidad final 0. Entonces esos son datos que no lo dice explícitamente el ejercicio, pero ya se los está dando. Sobre el resorte que se muestra en la figura, al cual no está conectado. Se observa que cuando el collarín se empuja hacia abajo, o sea, 180 milímetros, lo cual va a ser igual a 0,8 metros, o más, y se suelta, pierde contacto con el resorte. Determine a la constante del resorte, o sea, K, de la posición de velocidad y aceleración del collarín en 0,16 segundos después que se empujó hacia abajo de los 180 milímetros y se soltó. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Ya tenemos ahí los datos, nuestra incógnita es la distancia, velocidad y aceleración en el tiempo de 0,16 segundos y nuestra constante de elasticidad. Vamos a hacer todo eso. Vamos a mover esto un poco más acá. Ahí está bien. Bueno, tenemos los datos, ¿no? ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Pues analizamos la ecuación de distancia para una vibración. Vamos a usar, o sea, esta ecuación de acá. Aquí lo toma para el eje Y, pero nosotros lo vamos a utilizar para el eje X. ¿Dónde está
Oh, no está aquí, no le puse todas las fórmulas. Aquí está, esta, pero esta es para una vibración forzada amortiguada. Le voy a mandar más tarde el formulario completo, que solo puse algunas, pero no son todas las fórmulas. Vamos a hacerla acá entonces. La fórmula para poder determinar la distancia recorrida por una vibración va a ser igual X, que va a ser conocida como la amplitud, Wn, la frecuencia natural, el coseno, y la frecuencia natural por el tiempo, más el ángulo de fase. Esa es la fórmula. Vamos a poner aquí con otro color. Entonces, este va a ser, tengan en cuenta la amplitud, la velocidad angular. Este va a ser, bueno, todo esto va a ser el coseno de la velocidad angular por el tiempo más phi, que es el ángulo de fase. Y vamos a hacer, y la otra fórmula que vamos a utilizar va a ser que la velocidad angular va a ser igual a la raíz de la constante de elasticidad sobre la masa. Una vez teniendo en cuenta eso, pues partimos. Esta va a ser nuestra primera ecuación. La velocidad no necesitan memorizársela, básicamente lo que tienen que hacer es derivar la ecuación de la distancia con respecto al tiempo y van a hallar la velocidad. Nosotros lo vamos a hacer un poco más directo, no lo vamos a hacer ahorita aquí, lo vamos a hacer por fórmula. En caso de que no se acuerden, no se lo sepan, en el examen lo que pueden hacer es derivar la distancia con respecto al tiempo y van a tener su ecuación de velocidad. Y lo mismo para aceleración, derivan la velocidad con respecto al tiempo, sino la doble derivada de la distancia con respecto al tiempo y van a tener su fórmula de aceleración. Entonces vamos a tener la fórmula de la velocidad, que va a ser la amplitud por la velocidad angular, también el coseno de Wn. No, espera, ¿qué estoy diciendo? Esto no. Todavía vamos a trabajar con la velocidad de la distancia, con la distancia antes de la velocidad. Nosotros nos pide en un tiempo cero, ¿no? Cuando el cuerpo esté totalmente estático. Cuando está en su tiempo inicial no ha recorrido ni un tiempo, entonces esto va a ser cero, ¿no? Más el ángulo de fase, que todavía no lo sabemos. Y como os decía que estaba parte del reposo, esto va a ser igual a cero. Entonces, esto va a quedarme en cero y me va a quedar al final el coseno de phi. Porque todo este término, cuando pase al otro lado a multiplicarse, me va a hacer cero. Entonces me va a quedar directamente el coseno de phi va a ser igual a cero. Entonces, para que eso sea cierto, phi va a tener que ser el arcoseno de cero. Vamos a disculpar que este es un poco feo. Lo cual me va a dar igual a pi medio, o lo que es igual a 90 grados. Ya tenemos entonces nuestro dato de nuestro ángulo de fase. Hacemos lo mismo con la aceleración. La aceleración va a ser su fórmula menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado, el seno de la velocidad angular por el tiempo, más phi. ¿Y qué quiere? Y nos dice su aceleración cuando el collarín pierde contacto. El collarín perdía contacto cuando lograba encontrar una amplitud de 0.118 metros, lo que era igual a 180 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar ese dato acá, porque a nosotros nos interesa saber cuando la aceleración, cuando el resorte pierde contacto con el collarín.
Entonces va a ser igual a menos 0,18 la velocidad al cuadrado, seno. Disculpe, ¿por qué seno? Al derivar x para velocidad no sería seno y luego para aceleración volvería a ser coseno. A ver, podríamos hacer la deducción, va a ser un poco más larga, pero vamos a ir directamente aquí al formulario. Mira, si vos vas, digamos, ¿qué es eso? Fórmulas de vibración mecánica. Menos seno. Tengo un formulario aquí. Dame un momentico, ahorita se lo pongo. Sí. Son de... Sí, ahorita la deducción es larga, pero quiero mostrarle directamente que tengan en claro esa idea. No me acuerdo dónde dije, aquí creo que está. Universidad, ¿dónde está? Auxiliatura de Mecánica Racional. Y vamos a buscar aquí vibración. Eso no quiero decir. Movimiento carpeta. Oh. Solamente tengo este. ¿Dónde está el formulario? Estática, propiedad fluida. No. ¿Dónde dejé ese formulario? Dame un segundo. Está ahí en el grupo, lo envié el anterior semestre. Y es el formulario más completo de vibraciones que tengo. Dinámica, cinemática, vibraciones mecánicas. Ya, aquí está, lo estoy mandando al grupo y quiero que por favor cada uno esté con ese formulario, lo tenga descargado para que vayamos haciendo la fórmula. Esa es la ecuación, tanto para aceleración, velocidad y distancia. Y sí. Ahora vamos acá. Yo tuve un error acá. Ahí seno, creo, ¿no? Era seno acá, sí. Vamos a corregir esto, gracias. Uno se chispa a veces con las fórmulas, van a disculpar. Borrador. Ya. Una vez completado eso, pues ya, corregido eso, vamos a seguir reemplazando la ecuación de la aceleración. Si nosotros sabemos que era WNT, ya teníamos el ángulo de... pero ¿se han dado cuenta? Entonces, ¿quién iba a hacer esto? Si este era seno, que yo me estaba confundiendo, el ángulo de fase. Sí, sí, para esta exposición.
y este va a ser velocidad. Y este pues, es, sí. Y entonces, esas serían las correcciones, y ahí estaría bien, ¿verdad? Tenemos la aceleración, la velocidad, la distancia. De la distancia hallamos la velocidad, de la velocidad sacamos el ángulo de fase, y se puede llevar a formular el examen. Depende. Generalmente yo no he visto que él permita, pero de todas formas, quién sabe, por ahí por la pandemia les deja. Deberían preguntarle para que, bueno, para estar preparado, ¿no? Porque si le dice sí, bueno, pues fácil, hacen su formulario y lo meten, pero si le dicen no, van a tener que aprenderse la fórmula. ¿El examen que vamos a dar al primero va a ser teórico o práctico? Eso no tengo idea, la verdad. Generalmente en presenciales era teórico práctico. Y como este semestre va a ser presencial, puede que sea lo mismo, o puede que sea netamente teórico, por ahí para que no, como es una materia con más inscritos, puede que solamente quiera tomar un examen. Pero pregunten en clase, tienen tiempo todavía para estar seguro ahí. El anterior semestre lo tomó teórico. ¿Cómo? No entendí bien. Ya. ¿Sí? Ahí lo hacen con coseno. No. Ese es para oscilaciones, pero no es. Nosotros estamos haciendo vibraciones. Sí, es diferente. No son las mismas oscilaciones que vibraciones. Ese, o sea, el formulario sí, pero cuando estés para péndulo te va a servir, pero no para vibraciones. Vibraciones es un estudio un poco más diferente, pero si te das cuenta las fórmulas son similares. ¿Dónde mandó usted el formulario, dijo? En el grupo de Telegram está con el nombre de formulario vibraciones. Ya, vamos a continuar. Bueno, aquí sabemos que nuestro ángulo de fase va a ser igual a pi medio. Una cosa más antes que me olvide. Cuando hagan el tema, solamente para este tema de vibraciones, van a tener su calculadora en radianes. Eso es importante. Ténganlo siempre en radianes cuando estén haciendo un ejercicio de vibraciones. Una vez hecho eso, vamos a continuar. Entonces, sabemos que en la posición inicial va a ser un tiempo igual a 0, ¿no ven? Posición inicial va a ser un tiempo igual a 0 porque está partiendo del reposo. Y volvemos a hacer exactamente el mismo análisis que hicimos con la velocidad. Pues entonces va a ser 0. Entonces me va a quedar el seno de pi medio. Y el seno de pi medio pues es igual a 1, ¿no? Pero ¿qué pasa con la aceleración en este punto? Nosotros tenemos una aceleración de una vibración que va hacia el eje X, en el eje Y. Hacia abajo. Y la fuerza que va a actuar como aceleración en este caso va a ser igual todo esto a la menos gravedad. Menos por el sentido del eje de referencia que ustedes tomen. Para mí, abajo va a ser negativo. Entonces, yo sé el valor de la gravedad, que es igual a 9,81. Este se va a hacer 1, entonces me va a quedar directamente menos 0,18 W, la velocidad angular al cuadrado, donde despejando la velocidad angular al cuadrado voy a tener, directamente voy a despejar la velocidad angular. Menos con menos el signo se va.
Y me va a quedar raíz de 9 sobre 0,18. Esto va a dar me sale raíz de 218 sobre 2. Bueno, ustedes me dicen ya cuántos salen decimales. Una vez hecho eso, tenemos el acto de nuestra velocidad angular, que era para nuestra primera incógnita, ¿de acuerdo? Y tenemos este y tenemos la masa. La masa nos daba de 5 kilogramos. Entonces de ahí ya podemos hallar la constante de elasticidad del resorte, que va a ser igual a 8. Va a ser igual velocidad angular al cuadrado por la masa. ¿Y cuánto me da esto? Eleven este término al cuadrado por multiplicado todo esto por los 5 kilogramos. Eso me va a dar igual a 272,5. 5 unidades, ustedes van a poner kilogramos sobre segundo cuadrado. Pero al ingeniero a veces no le gusta que pongan esto. ¿Por qué? Porque en sí la constante de elasticidad tiene que estar en unidades de Newton sobre metro, que es la cantidad ejercida, o sea, la fuerza va a ser proporcional a la distancia recorrida por el resorte, ¿no? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es arriba multiplicar por m, dividir por m, y esto le va a salir igual a Newton por metro. Entonces acuérdense de esto cuando tengan que hacer este tipo de ejercicio. Y nos faltan los últimos, que prácticamente ya tenemos todo. Lo único que vamos a hacer, esto se lo voy a dejar como tarea, para que empecemos a hacer el otro. Vamos a reemplazar la fórmula de distancia en un tiempo de 16 segundos. La fórmula de velocidad para un tiempo de 16 segundos. Y la aceleración, porque nos pide hallar esas tres cosas para un tiempo de 16 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en la fórmula? Si se van al formulario que les pasé, lo único que tienen que es reemplazar la amplitud ya la tenemos, es esta. La velocidad angular también la tenemos, la pillamos, aquí está, esta es velocidad angular. Y, ¿qué más les piden aquí? El tiempo, 0,16, y el ángulo de fase también lo tienen, que es pi medio. Lo único que van a hacer es reemplazar en cada fórmula y van a sacar sus resultados. Obviamente que la distancia va a estar en unidades de metro, velocidad metro sobre segundo, y la aceleración va a estar en unidades de metro segundo al cuadrado. O sea, solo reemplazamos los datos entonces. Sí, solo es reemplazar, ya tienen todo. Tienen amplitud, velocidad angular y tienen el ángulo de fase. Y también el tiempo. Reemplazan todo directo en su calculadora en radianes. Y ya tienen las tres. No está largo, ¿ves? Eso sí, no se chipan con la fórmula. Yo sé que en esta parte uno, bueno, al menos cuando uno se lo memoriza, sí se puede confundir. Pero en sí, traten de aprenderlas. Van a ver que cada una repite lo mismo. Lo único que varía va a ser el seno, coseno, seno. Uno va a ser seno, coseno y el otro va a ser menos seno. Y se repite exactamente lo mismo. Ay, que en la aceleración este va a ser al cuadrado. No. En caso de que se lo tengan que memorizar, pero con el formulario es fácil, ¿no? Van a ser las 9. ¿Quieren hacer este ejercicio más o quieren que se lo mande resuelto?
Hagámoslo. Hagámoslo. Hagamos. Ok. Ya, este es el último de vibraciones entonces. Este no es complicado, este tiene un leve grado de dificultad, que es el análisis geométrico, pero nada de otro mundo. Una barra de 10 kilogramos conectada en A, o sea, en este punto A, en este punto de apoyo, por medio de un pasador se encuentra sujeto a un momento. Nos está dando el momento, ¿no? Que el momento es el momento de giro. Newton sobre metro. Si la barra se suelta partiendo de reposo, cuando el resorte no tiene ninguna deformación, o sea, a un ángulo, aquí está más explicado, en un ángulo de 30 grados, el resorte no está ejerciendo nada, está súper quietito, no hay ninguna fuerza, digamos, en un caso hipotético, ¿no? Porque sabemos que por la acción del peso de la barra va a caer y el resorte va a experimentar recién ahí una deformación. Pero ahorita estamos analizando en el momento, en el grado en el que el resorte está intacto. Entonces, calcular la velocidad angular de la barra, nos pide hallar su velocidad angular de la barra, cuando tenemos un θ de 60 grados ya, y el resorte siempre se mantiene en posición horizontal con el rodillo que actúa en C. O sea, se mantiene horizontal, ¿entienden? O sea, no gira, eso no se dobla, debido a que tiene aquí un rodillo de aporte, un rodillo de soporte, perdón, siempre va a mantenerse perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero acá? Voy a cambiar de color. Miércoles. Voy a cancelar la reunión y ahorita le vuelvo a enviar ya. Vamos a analizar, vamos a dibujar dos líneas para visualizar el desplazamiento que sufre la barra debido a su peso. Pueden tomarlo aquí o aquí, digamos, desde el principio de la barra, el desplazamiento va a ser exactamente, ay, qué feo le digo, va a ser el mismo, independientemente del punto que ustedes tomen. Pero por conveniencia siempre se pide que se tome el desplazamiento del centro de masa de una barra. Ya han llevado lo que es en isostática punto de inercia, ¿no? De una barra. ¿Se acuerdan? La inercia en una barra horizontal va a ser igual a 1/3 de la masa por la longitud del cuadrado. De isostática cuando avanzábamos de figura, de un triángulo, de un círculo. ¿Sí? Bueno. Les voy a enviar un formulario después de los momentos de inercia. ¿Ya? Pero esta es una fórmula que, bueno, en realidad se lleva en isostática y el ingeniero supone que ya lo saben y por eso no, bueno, al menos en mi semestre sí lo explicó, pero a partir de ese semestre ya no volvió a explicar momento de inercia. O sea, ya lo dio por avanzado. Pero traten de darle una pequeña repasada en los que son momentos de inercia, porque aquí lo van a empezar a ver, pero donde lo van a llevar completamente va a ser para su segundo parcial. En su segundo parcial todo va a ser momento de inercia. Porque van a trabajar con un cuerpo sólido ya, con piezas. Entonces, terminado el primer parcial, traten de darle una revisada, ojeada a sus apuntes de isostática. Vamos a continuar. Primero lo que vamos a hacer va a ser analizar la longitud 1. Bueno, la longitud 1 va a ser fácil, ¿no?
La longitud inicial va a ser igual a, ¿cómo podemos hallar? Hallamos por la ley de senos y cosenos, ¿no? El seno del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Por qué cateto opuesto? Porque a nosotros nos interesa saber, perdón, desde acá era, voy a borrar esto. Primero que todo queremos el total. Nos interesa saber esta distancia de acá para poder restarlo con esta distancia de acá. Y eso lo vamos a hallar a través de esto. Donde al final vamos a saber que nuestra longitud inicial total, entonces, en el punto 1, va a ser igual a 0,75. Lo estoy llevando a unidades en metro, o sea, no ve la hipotenusa, por el seno de 30. Esto va a ser igual a 0,375 metros. Hacemos el mismo análisis, pero esta vez para mi longitud final con respecto a mi eje de referencia, que va a ser los 0,75 multiplicado esta vez por el seno de 60. Esto me va a dar igual. Vamos a sacarlo en un valor exacto. 3 raíz de 3 sobre 8 metros. Una vez tengo las deformaciones, ¿se acuerdan de tecnología mecánica, cómo se sacaba la deformación? De un, no de un resorte, pero sí de una barra. Prácticamente como aquí no existe, digamos, estamos despreciando, no estamos tomando en cuenta la temperatura del ambiente, la deformación de un resorte va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Y lo vamos a poner como S. Entonces vamos a restar estos dos términos, que va a ser la 3 raíz de 3 sobre 8 menos 0,375. Eso me va a dar igual a 0,274. Ya, tomando como referencia entonces el soporte del pasador. Sí, disculpe. ¿Sí? Ahí donde hizo el seno de 30. No, perdón. Es que no lo vi la figura. Está bien. Ok. Es que pensé que tomó la parte donde era el seno de 30. Pensé que se refería a la parte de la derecha. No. Pueden tomarlo de este lado, ¿no? Pero si no, en ese caso, si van a tomar de este ángulo, ya no usarían seno, sino coseno. Porque entonces no pasarían a hallar su cateto opuesto, sino su cateto adyacente. Pueden hacerlo igual de ese lado, no pasa nada, pero no se confundan. Entonces, continuando. Tomando entonces como referencia el soporte del pasador, vamos a tratar de hallar H, que va a ser la altura de la deformación, que va a ser, o sea, el proyecto de las proyecciones sobre la vertical. ¿Y cómo saco eso? Ahora ya no quiero saber, digamos, yo ya tengo lo que es mi deformación total en cuanto a la altura de la barra. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez quiero saber con respecto a mi centro de masa, que va a ser la mitad de la barra. Si este es 0,75, la mitad va a ser 0,375. Entonces voy a sacar la altura, que va a ser igual 0,375 coseno de 30
menos los 0,375 coseno de 60. Eso me va a dar igual a 0,137. ¿Por qué puso solo la mitad de la barra? Porque ahora necesito esta distancia para poder aplicarla en mi fórmula de inercia. Porque la fórmula de inercia se basa en el centro de la distancia del centro donde se aplica mi fuerza en este punto de acción. Y además el ejercicio me pide hallar el momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando pedí eso? Encuentra un sujeto y pasador, encuentra un sujeto momento. Cuando te pide momento siempre vas a tener que hallar siempre en el centro de masa del cuerpo. Y por eso vamos a sacar aquí en el ejercicio la deformación no solamente de la barra total, sino la deformación que se experimenta en el centro de masa. Esta deformación es ¿qué? ¿Entender? ¿No? Solamente vamos a hallar esa altura h, que va a ser la deformación, pero sobre las proyecciones verticales. Más adelante lo vamos a ver para qué lo vamos a ocupar este dato igual. Bueno, aquí una vez terminado vamos a dejar lo que es el análisis geométrico y vamos a partir a lo que es el concepto de trabajo y energía, que va a ser la energía en el punto inicial más la pérdida, va a ser igual a la energía final. Y como mi cuerpo parte de reposo, significa que mi energía inicial va a ser igual a 0. Y aquí es donde yo tengo que recordar que mi energía final va a ser igual a un medio de mi momento de inercia A, momento de inercia másico en el punto A, por mi velocidad angular al cuadrado. Pero entonces yo no sé, digamos, a qué será mi momento másico inercial. Si yo sé que es una barra, voy a saber que entonces va a ser 1/3 de la masa de la barra por la longitud al cuadrado de la barra. Entonces, reemplazando esa fórmula aquí en mi energía final, va a ser igual a 1/6 la masa, la distancia al cuadrado de la barra, por la velocidad angular al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y a qué es igual las pérdidas? Las pérdidas siempre va a ser una sumatoria entre el peso potencial más la pérdida que sufre en su momento, más la pérdida que sufre por el rozamiento del resorte. Y esto de aquí es igual al potencial, va a ser igual a masa, gravedad por h, ¿no? Menos, más, aquí es igual al momento. El momento va a ser en este caso, o sea, la pérdida del momento va a ser el momento por la variación del ángulo, o sea, del ángulo del cuerpo. Primero va a ser entonces entre 60 grados menos 30 grados. Menos la del rozamiento, del coeficiente del resorte, que va a ser menos 1/2 ks al cuadrado. Ese, que era lo que vos me preguntabas para qué lo pillaba, lo voy a explicar, es la deformación en sí vertical, una proyección vertical de la deformación que sufre este resorte, que al final lo vas a llevar ocupando en tu fórmula de pérdida.
cuando hagas el teorema de energía, de trabajo y energía. Eso es lo que estás sacando con ese. Y para eso necesito que vos tengas en cuenta tu centro de masa. No sé si ahora sí me entendiste con esto y por qué hacemos con el centro de masa. Necesito que me digan. Yo sinceramente te Sí, estaba entendido. viendo que se deformaba la barra, pero lo que se deforma es el resorte, ¿no? Claro, lo que vamos, no, la barra no se va a deformar. Ah, ya, La ya, ya. barra no Eso se es lo tiene que por estaba qué entendiendo. deformar. No, Sí, eso no estaba se entendiendo. confundan. La barra es un cuerpo sólido. Aquí no está doblada, no está, o sea, tiene una variación de la posición, pero no se deforma. Estamos Oye, analizando la deformación del resorte. buenísimo, gracias. Ah, ya. Entonces, ya ustedes saben que este es el único negativo. ¿Por qué? Por la ley de Hooke. Y estas son las fórmulas para las pérdidas que ustedes puedan experimentar en este tipo de resorte cuando están siendo sometidos a la acción del peso de una barra. Pérdidas, no se olviden, la pérdida potencial, o sea, por el peso, o sea, la masa, la gravedad, por la altura que está ejerciendo, o sea, precisamente la barra sobre el resorte, va a ser su pérdida por el momento, que va a ser entre su momento por la variación del ángulo de variación que experimenta, menos su pérdida por el coeficiente de elasticidad, ¿no? El rozamiento del resorte. Una vez teniendo eso, pues lo único que vamos a hacer es igualar. Vamos a igualar esto con esto. Y vamos a reemplazar este, también se lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo reemplacen y me van a decir cuánto les sale. Porque en sí ya tenemos todos los datos. Entonces, reemplazando va a ser la fórmula MGH más el momento, que va a ser tita 2 menos tita 1, menos tita 1, menos un medio KS cuadrado, ese ya saben que es la deformación del centro de masa. Todo esto igual a un sexto, este sí, la masa, la longitud al cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Se lo voy a poner aquí. Ustedes tienen la altura. Tienen la altura que la sacaron con el centro de masa. ¿Se acuerdan? La H minúscula. Alzaron la altura con respecto al resorte, que era igual a 0,1376. El momento, una disculpa. El momento lo tienen aquí, se les da el ejercicio que es de 15 Nm. 15. El peso de la barra también lo tienen como dato, que es igual a 10 kilogramos. Bien. Los ángulos saben que este es de 60 y este es 30. El coeficiente creo que también nos lo da el ejercicio, ¿o no nos lo da? Aquí está. Coeficiente es 40 newtons por metro. También tienen el coeficiente, que es de 40. Tienen el S, que era la deformación lineal, o sea, la variación lineal de la barra, que era, lo sacamos como 0,274. Tenemos la masa nuevamente, se repite. Y tenemos la longitud también al cuadrado, que se vuelve a repetir, ¿no? De 0,75, la longitud total de la barra. Entonces, ¿qué es lo que van a pillar? Velocidad angular. Despejan, tienen todos los valores y van a sacar su dato de velocidad angular.
No se olviden poner esto en radianes. Para trabajar con radianes tienen que transformar esto a pi radianes, a ver. Y listo, tienen el ejercicio hecho. Bueno, solamente es reemplazar, despejar la velocidad angular, raíz de todo lo que vayan a despejar, y no se olviden poner en su calculadora en radianes. Eso es todo. Les voy a mandar fotos de los ejercicios después de esto, y la próxima clase sería la última para terminar lo que es para el primer parcial, que va a ser de ejercicios combinatorios. De ahí solamente les quedaría estudiar. Bueno, hasta luego, chicos. Luego, sí, gracias. Chao, chao, gracias.